Existe una fuerza silenciosa que está saboteando tu vida y ni siquiera lo percibes. Corroe tus logros, aleja oportunidades y distorsiona la forma en que te ves a ti mismo. Y lo más aterrador es que actúa dentro de ti antes de actuar fuera. Si sientes que tu prosperidad se escapa de las manos, que algo siempre te jala hacia atrás, existe una razón. Y hoy te voy a mostrar cuál es. Pero prepárate. Después de este video nunca más mirarás tus pensamientos, tus reacciones y tus relaciones de la misma manera. Empecemos. La verdad es simple y al mismo tiempo brutal. Todo lo que vives, todo lo que atraes, todo lo que pierdes o conquistas nace primero dentro de ti. No es el mundo externo el que define tu realidad. Es la identidad que sostienes en silencio en las capas más profundas de tu mente. La tesis es esta. Ninguna técnica, ninguna protección, ningún ritual funciona mientras tu identidad interna esté alineada con la escasez, con la comparación y con la sombra no integrada. Todo lo que temes, todo lo que intentas evitar, todo lo que crees que necesitas defender es exactamente lo que continúas creando sin darte cuenta. La verdadera prosperidad no nace del esfuerzo, nace de la coherencia interna. La envidia, tanto la que sientes como la que recibes, es solo el síntoma de un punto ciego psicológico que aún no ha sido iluminado. Y mientras tu identidad permanezca atrapada en la idea de falta, continuarás vibrando en el mismo campo donde la envidia se alimenta, crece y encuentra espacio para actuar. Por eso, antes de hablar de protección, de energía externa, de personas a tu alrededor, necesitamos revelar la verdad que casi nadie quiere ver. La única fuerza capaz de bloquear o liberar tu prosperidad es tu propia sombra, y es enfrentando esa sombra que todo comienza a cambiar. Aquí, en este punto, es donde la transformación se inicia. La verdad es que cada persona lleva dentro de sí un conjunto de fuerzas invisibles que moldean silenciosamente la manera en que actúa, reacciona y se relaciona con su propia vida. Son contenidos internos que no desaparecen solo porque se ignoren. Al contrario, cuanto más escondidos, más fuerza ganan. Y es justamente en esa zona oscura de la mente, donde guardamos lo que no queremos ver, donde surgen los patrones que sabotean la prosperidad, la autoestima e incluso las relaciones más importantes. Estas sombras internas no nacen de la nada. Se forman a partir de pequeños dolores, experiencias mal manejadas, creencias heredadas y emociones reprimidas que la persona decidió barrer bajo la alfombra psicológica. Y cada vez que esto ocurre, un fragmento de energía queda atrapado allí, esperando el momento de manifestarse de forma distorsionada. Cuando este material inconsciente comienza a moverse, no aparece como un recuerdo claro, aparece como comportamiento, comparaciones silenciosas, molestias que surgen sin explicación, juicios rápidos, rabias sutiles, resentimientos antiguos, sensación de insuficiencia. Todo esto son señales de que existe un contenido interno pidiendo ser visto. Y es exactamente aquí donde el tema del video empieza a tomar forma, porque uno de los efectos más comunes y peligrosos de estas sombras es la forma en que distorsionan la percepción. Aquello que podría ser inspiración se convierte en amenaza. El éxito del otro se vuelve prueba de la propia insuficiencia. La conquista ajena activa heridas antiguas que nunca fueron tratadas, y sin darse cuenta la persona empieza a vibrar en un estado emocional capaz de corroer su propia prosperidad. La sombra funciona así. Actúa antes que la conciencia. Hace que la persona sienta antes de entender. Y mientras no sea iluminada, determina silenciosamente lo que crees que mereces, lo que piensas ser capaz de conquistar y principalmente cómo reaccionas ante el brillo de otras personas. Por eso es tan importante entender este mecanismo, no para señalar culpables, sino para percibir cuánto de tu realidad actual es resultado de una capa de la mente que quizás nunca hayas accedido conscientemente. Toda transformación verdadera comienza cuando reconoces este territorio interno, no con miedo, sino con honestidad, porque es en ese reconocimiento donde el proceso de liberación realmente comienza. La mayoría de las personas cree que entiende lo que está ocurriendo dentro de ellas, pero no entiende. Llevan conceptos distorsionados, etiquetas listas, frases hechas que repiten como mantras. Y todo esto crea una niebla mental que impide cualquier progreso real. Antes de avanzar, es necesario limpiar esa niebla. Es necesario mirar lo que creías saber y desmitificar. La primera verdad es simple, pero nadie quiere enfrentarla. Lo que sientes ante el éxito del otro revela mucho más sobre ti que sobre el otro. No es solo una molestia pasajera o un comentario inocente. Es una señal de que existe algo dentro de ti pidiendo ser visto, comprendido, resignificado. Otra distorsión común es creer que la envidia viene solo del exterior, como si fuera una flecha lanzada por alguien distante, pero no funciona así.
El campo emocional humano no opera por distancia física, opera por resonancia. La energía que te afecta es la que encuentra espacio dentro de ti. Si no hubiera espacio, no entraría. Si no hubiera una brecha interna, la flecha no te alcanzaría. Y quizás el mayor mito de todos es imaginar que la envidia es simplemente desear lo que otro tiene. No lo es. Desear humano, desear es creativo, es impulso vital. La verdadera envidia es cuando el éxito del otro activa tu herida y la herida reacciona con dolor, crítica, ironía o juicio. Es cuando la conquista ajena expone el vacío que aún no has llenado. Desmitificar es eso. Quitar el maquillaje a las emociones, mirar lo que realmente está ocurriendo sin negar, sin suavizar, sin huir. Porque mientras creas en las versiones distorsionadas que creaste, no podrás acceder al poder que existe detrás de esa sombra. Y sí, existe poder, pero solo se revela cuando la máscara cae. Este es el punto donde el viaje realmente comienza, cuando aceptas ver lo que estaba escondido y percibes que nada allí era tan aterrador como parecía. La sombra pierde fuerza cuando es vista. La mentira pierde fuerza cuando es nombrada. La confusión pierde fuerza cuando entra la verdad. Ahora que la niebla se está levantando, podemos ir más profundo. Cuando comienzas a observar tu propia historia con honestidad, percibes que la sombra nunca aparece de forma explícita. Se esconde, se disfraza, se presenta como opinión, como crítica inocente, como justificación lógica, pero en el fondo es solo la voz herida dentro de ti tratando de no ser vista. Y es en este punto donde la mayoría de las personas se bloquea. Creen que ya entendieron sus sombras cuando en realidad solo identificaron la superficie. La verdadera sombra vive en aquello que evitas pensar, en esa reacción instantánea que intentas corregir antes de que alguien la perciba, en la molestia silenciosa que surge cuando alguien conquista algo que aún no has alcanzado. La sombra se revela en la microexpresión que reprimes, en el pensamiento rápido que finges no haber tenido, en la sensación de contracción en el pecho, aquella que aparece y desaparece en segundos, pero deja un rastro. Esta es la parte más difícil. Admitir que la emoción que juzgabas normal, lógica, justificada, en realidad es una fuga. Y cuanto más intentas esconder esto de ti mismo, más gobierna tus elecciones sin que lo percibas, porque la sombra no actúa solo en la emoción, actúa en la postura, en el comportamiento, en la forma en que te comparas, en la manera en que reaccionas ante la victoria de otros, en la energía que pones cuando hablas de alguien, en el sutil deseo interno de que el otro no avance tanto. Y todo esto ocurre mucho más rápido que tu razonamiento consciente. El cuerpo percibe antes que tú. La energía cae antes de que notes. La mente intenta justificar después. Por eso tantas personas pasan la vida creyendo que el problema está afuera mientras la raíz está adentro. No es el otro quien te incomoda. Es la parte de ti que no quiere admitir que aún carga cicatrices no sanadas. Y cuanto más intentas ignorar esa cicatriz, más reacciona ante el brillo ajeno. El éxito del otro se convierte en un espejo y el espejo muestra exactamente aquello que aún no te has permitido expandir, no por incapacidad, sino por condicionamiento, por lealtades antiguas, por historias internas que repites sin percibir. Cuando entiendes esto, todo cambia. La envidia deja de ser un sentimiento feo y pasa a ser una señal, un marcador, un mapa. Muestra exactamente dónde existe un potencial bloqueado, dónde hay una fuerza reprimida, dónde hay una versión tuya esperando emerger. Pero para interpretar este mapa necesitas coraje. Coraje para reconocer que la primera batalla no es con el mundo, es con tu propia resistencia interna, con el miedo a brillar, con el hábito de disminuirte, con el reflejo de compararte, con la voz que dice que no puedes. Es aquí, en este viaje interior, donde comienzas a percibir que la envidia propia o ajena no es más que un aviso de que existe una parte tuya pidiendo evolución. Y si puedes mirarla con honestidad, sin juicio, ocurre algo extraordinario. La sombra deja de dominar y comienza a revelar el tesoro que siempre protegió. Porque toda sombra guarda un potencial escondido, toda herida guarda una potencia dormida, toda molestia guarda un llamado a la expansión. Este es el punto donde el trabajo interno realmente comienza y donde la mayoría huye. Pero no estás aquí por casualidad. Si llegaste a este bloque es porque ya estás preparado para ver más profundo que la mayoría de las personas. Y ahora la profundidad aumentará. Existe un punto que casi nadie percibe. Lo que te incomoda del otro no habla del otro, habla de ti. La envidia, el juicio, la crítica oculta. Todo esto es solo un reflejo de lo que ya existe dentro de tu propio campo. No es cómodo admitirlo,
pero es liberador cuando finalmente entendemos. La vida coloca personas y situaciones frente a nosotros, no para provocarnos, sino para revelar lo que aún está escondido. Cuando sientes un apretón inexplicable ante la conquista de alguien, cuando algo en ti se contrae sin razón aparente, esa reacción no es un ataque externo, es un mensaje interno. Es tu inconsciente intentando hablar contigo. Y este es el punto crucial, la proyección. La mente proyecta aquello que no quiere mirar. La sombra que no aceptas en ti aparece en los demás como un espejo amplificado. No ves a la persona, ves la parte de ti que aún no ha sido acogida. Y cuanto mayor es la resistencia, más fuerte brilla el espejo. Por eso la envidia duele. No porque el otro haya logrado algo, sino porque toca precisamente la herida que escondiste. Su victoria enciende una luz en el lugar donde guardaste un deseo antiguo, un miedo olvidado, una creencia limitante. La sombra reacciona y confundes esta reacción con un problema externo. Cuando entiendes esto, todo cambia. La envidia deja de ser un ataque y pasa a ser una invitación a investigar lo que has evitado sentir, una invitación a reconocer la parte de ti que aún pide sanación, una invitación a dejar de huir. Y la verdad es simple, nadie proyecta lo que ya está resuelto. La alegría genuina por la prosperidad ajena solo nace en quien ya se ha alineado con su propia fuerza interna. Quien vive en abundancia real no necesita derribar a nadie, porque no ve al otro como amenaza, sino como confirmación. Mirar al espejo duele al principio, pero ahí está la clave. Toda proyección que identificas es una puerta abierta a tu próximo nivel. Cuando acoges esta sombra, la energía que antes te drenaba se transforma en potencia. Lo que antes te molestaba, ahora te impulsa. Y esto es lo que separa a quien queda atrapado en los mismos ciclos de quien realmente crece. El coraje de asumir que el enemigo nunca estuvo afuera, siempre estuvo adentro. Y es venciendo a este enemigo interno, el espejo distorsionado, que finalmente comienzas a caminar hacia tu verdadera prosperidad. Y es aquí donde todo cambia, porque llega un momento en que la persona se da cuenta de que no lucha contra algo externo, lucha contra sí misma. Es cuando finalmente nota que no es la envidia del otro la que la debilita, es la propia vibración interna la que abre la puerta a esa energía. Y esta constatación duele. Duele porque es demasiado simple, demasiado directa, ineludible. El giro ocurre cuando la máscara cae. No es la mirada ajena la que bloquea tu prosperidad, es el miedo silencioso a no ser suficiente. Y ahí explota el conflicto, porque la mente quiere proteger el viejo yo, la vieja narrativa, el viejo mecanismo de defensa. Dice que el problema está afuera, pero el cuerpo sabe, la conciencia sabe, la vida sabe, y comienza un verdadero choque interno entre el yo que quiere ascender y el yo que se acostumbró a vivir pequeño. En este punto la persona siente como si estuviera dividida. Una parte intenta avanzar, otra la tira hacia atrás. Es la sombra resistiéndose a la luz. Es la escasez intentando sobrevivir. Y este es el momento decisivo, el instante en que muchos abandonan, muchos huyen, muchos se sabotean, porque asumir que el obstáculo siempre estuvo dentro es la verdad más liberadora y a la vez más incómoda que existe. Pero para quien permanece, para quien sostiene este impacto interno sin huir, nace algo nuevo, un tipo de claridad que corta como una hoja. Si la sombra fue creada dentro, solo puede disolverse dentro. Y es aquí, exactamente aquí, donde el camino empieza a cambiar. Porque el conflicto deja de ser un enemigo y se convierte en la puerta de entrada a la expansión. Cuando hablamos de sombra, no hablamos de algo abstracto, teórico o místico. Hablamos de fuerzas internas que actúan todo el tiempo, moldeando decisiones, saboteando caminos e influyendo en todo lo que manifiestas en el mundo. Y la envidia no nace de la nada, es solo la puerta que revela un corredor mucho más grande dentro de tu psique. La verdadera raíz de la envidia es el dolor no reconocido. Es ese punto interno donde aún no te has sentido suficiente, donde aún crees que hay algo malo en ti. Este es el centro nervioso de la sombra, un lugar donde heridas antiguas permanecen vivas, silenciosas, pidiendo ser vistas. Y cuando la vida coloca a alguien a tu lado, prosperando, conquistando, avanzando, lo que estaba escondido en ti empieza a palpitar. No porque el otro brille demasiado, sino porque tú estás demasiado apagado en el lugar equivocado. La envidia es solo el reflejo de esa desconexión. El gran error de las personas es pensar que la envidia es sobre el otro. No lo es, nunca lo fue. Es sobre ti, sobre la distancia entre quién eres y quién sabes en tu interior que podrías ser. Y cuanto mayor es esa distancia, más intensa se vuelve esa energía densa que llamamos envidia. Pero hay un detalle que casi nadie percibe.
La envidia es una guía, un mapa. Señala exactamente dónde aún no te has permitido crecer, dónde estás reprimiendo tu brillo, dónde estás rechazando tu propio poder. La sombra no quiere destruirte, quiere completarte. Pero mientras la mires con miedo, con vergüenza, con rechazo, seguirá encontrando caminos para surgir distorsionada como ira, competencia, comparación, resentimiento. Cuando tienes el coraje de entrar en este territorio interno, algo cambia. La misma energía que antes drenaba empieza a impulsar. Lo que era peso se convierte en combustible. La parte de ti que envidiaba pasa a admirar, aprender, modelar, expandir. Esta es la alquimia real. Transformar un impulso destructivo en fuerza creativa. Y aquí está el punto central de esta expansión. Nadie siente envidia de lo que no desea profundamente. La envidia revela tu llamado más íntimo. Si sientes incomodidad ante el éxito de alguien, en lugar de avergonzarte o negarlo, pregúntate, ¿qué quiere mostrarme este logro sobre mí? Porque no sientes envidia de lo que no está alineado con tu propósito. Sientes envidia de lo que naciste para vivir, pero aún no estás permitiendo. Ese es el convite que la sombra te hace. Despertar. A partir del momento en que asumes esto, la energía que antes te retenía empieza a abrir camino, porque finalmente dejaste de luchar contra la sombra y empezaste a usarla para crecer. Aquí es donde la identidad se transforma. Aquí es donde la conciencia cambia de frecuencia. Aquí es donde la prosperidad deja de ser una posibilidad lejana y pasa a ser una consecuencia natural. La sombra es profunda, sí, pero es tu palanca. Y cuanto más profundo te sumerges en ella, más alto puedes subir. La transformación comienza en el instante en que decides dejar de dialogar con tu antigua identidad. No es un proceso intelectual, es un reposicionamiento interno. Es el intercambio silencioso de un yo cansado por un yo que finalmente asume su lugar en el mundo. Reprogramarse no es memorizar afirmaciones ni repetir frases bonitas. Es confrontar el punto exacto donde te perdiste de ti mismo. Esa decisión infantil, esa herida antigua, ese momento en que concluiste, aunque sin palabras, que no eras suficiente. Ahí comienza el cambio. La identidad antigua siempre intentará jalarte hacia atrás. Usará miedo, duda, comparación, hasta la propia lógica. Pero cada vez que sientas esa fuerza llamándote, recuerda, no eres tú. Es solo la versión que aprendió a sobrevivir, no a prosperar. La reprogramación verdadera se hace en 3 movimientos internos simples pero poderosos. Primero, reconocer. Ver la sombra sin huir. Admitir la parte de ti que aún vibra en la falta, en el miedo a perder, en la necesidad de defenderse. Reconocer desmonta la ilusión. Segundo, desapegarse. Dejar caer la narrativa antigua. La historia que contaste tanto tiempo que casi se volvió verdad. El personaje que interpretaste, pero que nunca representó quién eres realmente. Desapegarse, abrir espacio. Tercero, internalizar, respirar una nueva identidad hasta que se vuelva inevitable. No es fingir, es actuar como alguien que ya entendió que nada falta, nada amenaza, nada compite. Es ocupar el cuerpo con esta certeza. Cuando internalizas la abundancia, tu campo cambia incluso antes de que tu vida cambie. La transformación ocurre cuando dejas de luchar contra lo antiguo y simplemente creces desde fuera de él. La nueva identidad no nace cuando la afirmas, sino cuando la practicas. Cuando eliges repetidamente la versión que expande, incluso si la antigua pide quedarse. Y es en este punto donde todo comienza a reorganizarse. La mirada cambia, la energía cambia, las decisiones cambian y la realidad inevitablemente acompaña. Porque cuando la mente cambia de frecuencia, la vida no tiene elección más que seguirla. Este es el camino simple, profundo, directo. Reconocer, desapegarse, internalizar. Así se disuelve la sombra y da paso a lo que siempre estuvo esperando emerger. Tú en tu potencia completa. En el fondo, todo se resume en una pregunta simple, pero que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Cuál es la historia que cuento cuando nadie escucha? Porque en esa historia silenciosa e íntima revelas quién realmente crees ser. Tal vez pasas la vida intentando parecer fuerte, intentando parecer seguro, intentando mostrar que nada te afecta. Pero cuando la casa está en silencio, cuando apoyas la cabeza en la almohada, sabes exactamente dónde duele. Sabes dónde aún hay miedo, dónde aún hay comparación, donde aún existe esa sensación de que deberías estar más lejos. Y es en ese punto donde todo se transforma, porque el mundo no cambia cuando aprendes una nueva técnica, sino cuando dejas de huir de aquello que te acompaña desde hace años. Entonces quiero que hagas una pausa ahora, respires y observes qué ocurre dentro de ti cuando alguien a tu alrededor crece,
cuando alguien conquista algo que aún no has conquistado, cuando la vida parece fluir para otro mientras tú aún luchas. Estas respuestas dicen más sobre tu prosperidad que cualquier hoja de cálculo, cualquier curso, cualquier estrategia externa, porque no es lo que falta lo que te retiene, es lo que aún no quieres mirar. Y cuando tienes el coraje de mirar, la sombra disminuye. Cuando reconoces, el dolor pierde fuerza. Y cuando asumes que estás listo para crecer, el campo responde. La vida no exige perfección. La vida solo exige honestidad contigo mismo. Y tal vez este sea el momento en que finalmente eliges dejar de esconderte y empezar a permitirte. Al final de todo, existe una verdad simple e ineludible. Nada de lo que buscas está afuera. Lo que te protege, lo que te impulsa, lo que te eleva, todo nace dentro. Y cuando lo percibes, cuando esta comprensión desciende del intelecto al cuerpo, algo cambia para siempre. Porque es en ese instante que la comparación pierde sentido. Es en ese instante que el miedo a perder se disuelve. Y es en ese instante que la envidia, ya sea la que sientes o la que alguien proyecta en ti, deja de tener cualquier poder. La vida empieza a fluir desde otro lugar. Un lugar donde no disputas espacio, creas espacio. Donde no te cierras, desbordas. Donde no te defiendes, simplemente existes en abundancia. Y cuando te posicionas así, el mundo entero responde. Las puertas que parecían cerradas se abren. Las oportunidades que parecían lejanas se acercan y aquello que antes te amenazaba se vuelve irrelevante. Al fin y al cabo no viniste aquí para esconderte, viniste para expandirte, viniste para ocupar tu lugar, viniste para vivir una vida que no se limita a lo que dijeron que era posible. La sombra solo te aprisiona cuando huyes de ella. Cuando la miras, la enfrentas, la entiendes, la limpias, se convierte en fuerza. Y es esa fuerza la que ahora empieza a nacer dentro de ti. No eres alguien que necesita protegerse. Eres alguien que finalmente entiende que nunca estuvo en peligro. A partir de aquí, tu historia cambia y el mundo a tu alrededor cambia contigo. Si este mensaje te tocó de alguna manera, entonces permítete dar el siguiente paso. Aprovecha mientras la claridad aún está viva dentro de ti. No dejes que la rutina borre el impulso que nació ahora. Suscríbete, activa las notificaciones y permanece cerca, porque de ahora en adelante cada contenido será un nuevo peldaño en esta jornada de expansión. Y si alguien vino a tu mente mientras veías, alguien que necesita despertar con esta conversación, comparte. Una sola frase puede encender una transformación completa. Nos vemos en el próximo video.